¿Qué significa esto? La voz de Sofía se quebró en un susurro, su mundo desmoronándose frente a sus ojos. La escena era inconfundible. A través de la puerta ligeramente entreabierta de la oficina de Javier, el hombre con quien había compartido 10 años de matrimonio estaba inclinado sobre Natalia, la joven encargada de la limpieza. Las risas, los susurros y el roce demasiado íntimo confirmaban lo que Sofía no quería aceptar. Su esposo estaba traicionándola. Javier no la vio. Atrapada entre el deseo de irrumpir en la oficina y enfrentarlo ahí mismo, y la necesidad de salir corriendo, Sofía se quedó inmóvil, conteniendo la respiración mientras el temblor de sus manos la traicionaba. Dio un paso hacia atrás, torpemente, chocando contra una mesita en el pasillo. El ruido resonó como un disparo. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y Javier apareció con su característica sonrisa confiada, la misma que Sofía había amado durante años. Pero al verla su expresión cambió. Natalia se quedó petrificada detrás de él, su rostro rojo como el fuego, sin saber qué hacer con sus manos que aún sostenían un trapo de limpieza. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, con una falsa calma que no logró disimular la tensión en su voz. «Quería darte una sorpresa», respondió Sofía, esforzándose por mantener la voz firme, mientras su corazón latía desbocado. Su mirada se movió de Javier a Natalia y de regreso a él, sin necesidad de decir más. «Esto no es lo que parece», dijo él rápidamente dando un paso hacia ella. Sofía levantó una mano deteniéndolo en seco. Sus ojos brillaban, pero no de amor. Una mezcla de ira y dolor ardía en ellos. «No te molestes en inventar algo, Javier. Ya vi suficiente». Sin esperar una respuesta, dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Sintió el peso de las miradas de los empleados mientras caminaba hacia la salida del hotel. La vergüenza y el dolor se mezclaban en su pecho, pero su orgullo la sostuvo. Sabía que si se detenía, si dejaba que las lágrimas cayeran, no podría volver a levantarse. Cuando llegó al auto, finalmente dejó escapar un suspiro entrecortado. Encendió el motor y salió del estacionamiento sin un destino claro en mente. Solo sabía que no podía quedarse allí, que no podía enfrentar a Javier en ese momento. El recuerdo de Natalia, de su juventud y su sonrisa nerviosa, la perseguía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había fallado en su matrimonio? Mientras conducía, las preguntas se amontonaban en su mente, pero ninguna respuesta parecía suficiente. Sofía no fue directamente a casa. Se detuvo en un parque cercano, uno de esos lugares que solía visitar cuando quería aclarar su mente. Apagó el motor y se quedó en silencio, mirando al vacío mientras las imágenes de lo que acababa de presenciar se repetían una y otra vez. Sabía que enfrentarse a Javier era inevitable, pero no estaba lista. No aún. Por ahora solo quería reunir las piezas de su corazón roto y decidir cuál sería su próximo paso. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Por primera vez en años, Sofía sintió que había llegado el momento de tomar las riendas de su propia vida. Y Javier, aunque no lo sabía, acababa de perder el control que tanto le había gustado ejercer sobre ella. Sofía despertó al día siguiente, con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. Aunque la imagen de Javier y Natalia seguía clavada en su mente, el dolor inicial se había transformado en una mezcla de rabia y claridad. No podía quedarse de brazos cruzados ni permitir que él le controlara la narrativa. No esta vez. Decidió regresar al hotel, no para enfrentarlo aún, sino para observar, para entender cómo había llegado todo a ese punto. Javier no sospechaba que ella conocía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y Sofía sabía que el poder estaba en su capacidad de moverse con cautela. Llegó al hotel a media mañana, evitando el horario en el que Javier solía estar en su oficina. Caminó con confianza hacia la recepción, donde Elena, una empleada de confianza que había estado trabajando allí desde el inicio del negocio, le dirigió una sonrisa amable, aunque un poco tensa. «Señora Sofía, qué gusto verla. ¿Busca al señor Javier?», preguntó Elena, inclinándose ligeramente sobre el mostrador. Sofía negó con la cabeza, fingiendo despreocupación. «No, solo vine a recoger unos documentos que dejé en la oficina administrativa hace tiempo. ¿Podrías activar mi acceso a las cámaras de seguridad? Me gustaría revisar algo del sistema». Elena parpadeó, sorprendida, pero no preguntó nada. «Claro, señora. Déjeme un momento». Mientras esperaba, Sofía sintió un leve cosquilleo de nervios.
No había usado el acceso al sistema de cámaras desde que dejó de involucrarse activamente en la administración del hotel, pero sabía que Javier no se había molestado en desactivarlo. Su arrogancia siempre lo había hecho descuidado. Cuando finalmente tuvo acceso, subió al pequeño cuarto de monitoreo en el piso superior. Cerró la puerta detrás de ella y tomó asiento frente a las múltiples pantallas, sus dedos temblando ligeramente mientras escribía las contraseñas. Ingresó a las grabaciones del día anterior, seleccionando la franja horaria exacta en la que había sorprendido a Javier y Natalia en su oficina. Ahí estaba. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Sofía observó cómo Javier se inclinaba sobre Natalia, cómo sus risas llenaban la oficina vacía y cómo el supuesto profesionalismo se desmoronaba ante sus gestos íntimos. No necesitaba más pruebas, pero no pudo evitar seguir mirando, como si eso pudiera ayudarla a procesar lo que estaba sucediendo. Apagó las grabaciones y respiró hondo. Tenía lo que necesitaba. Ahora todo dependía de cómo usaría esta información. Cuando bajó de la oficina de monitoreo, vio a Elena nuevamente, quien le lanzó una mirada curiosa. ¿Todo bien, señora? Sofía le dedicó una pequeña sonrisa. Perfecto, Elena. Gracias por tu ayuda. Salió del hotel con paso firme, sabiendo que había recuperado el control. Ya no era solo una esposa traicionada, sino una mujer con una estrategia. Si Javier creía que podía engañarla y salir impune, estaba a punto de descubrir cuánto lo había subestimado. Al llegar a casa, Sofía conectó una memoria USB al sistema de su computadora y descargó las grabaciones. Las etiquetó con cuidado, asegurándose de que todo estuviera organizado y respaldado. Sabía que estas pruebas serían fundamentales para lo que estaba por venir. Más tarde, Javier llegó como si nada hubiera pasado. Su actitud era tan tranquila que por un momento, Sofía casi sintió que él realmente creía que podía seguir engañándola. Entró a la cocina, donde ella estaba preparando café, y le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó con una sonrisa despreocupada. Sofía lo miró fijamente, estudiando su rostro. Por primera vez en años no sintió amor ni compasión por él, solo una fría determinación. «Tranquilo», respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella. Luego, sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él en la mesa. Javier no sospechaba que el juego apenas estaba comenzando. Mientras él hablaba de cosas triviales, Sofía sabía que en sus manos tenía una ventaja decisiva, una herramienta que usaría cuando fuera el momento adecuado. Javier aún no lo sabía, pero el control del tablero ya no era suyo. Sofía esperó hasta la noche siguiente para enfrentarse a Javier. Había pasado el día repasando en su mente cada palabra, cada gesto que utilizaría. Sabía que la clave estaba en mantener la calma, en no dejar que él la desestabilizara con sus habituales manipulaciones. Esta vez, ella tenía la verdad de su lado y no iba a ceder terreno. Javier llegó tarde, como siempre, con la excusa de una junta prolongada. Al entrar, dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y caminó hacia el salón, donde Sofía lo esperaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano y la computadora portátil frente a ella. ¿Trabajando hasta tarde?, preguntó Javier con una sonrisa, sin notar la tensión en el ambiente. Sofía levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Su tono fue tan frío como el mármol. «Sí, revisando cosas importantes». Javier se detuvo en seco, percibiendo algo distinto en ella. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero intentó mantener su actitud relajada. «¿Todo bien? Pareces distante». Sofía cerró la computadora lentamente, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Luego se levantó, colocó la copa sobre la mesa y cruzó los brazos. «Javier, ¿por cuánto tiempo pensabas seguir con esto?». Él frunció el ceño, adoptando su típica expresión de confusión fingida. «¿Seguir con qué? Con tus mentiras, tus engaños». Su voz no tembló, aunque por dentro sentía el peso del momento. Javier rió nervioso, levantando las manos en un gesto defensivo. «Sofía, no sé de qué estás hablando. ¿Qué mentiras? ¿Qué engaños?». Ella tomó un control remoto del sofá y encendió la televisión. En la pantalla apareció la grabación que había descargado de las cámaras de seguridad del hotel. Ahí estaban él y Natalia, en su oficina, riendo y acercándose de una manera que no dejaba espacio para las dudas. La sonrisa de Javier se evaporó por completo. Dio un paso hacia la pantalla
y luego miró a Sofía buscando algo que decir, pero las palabras no salían. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó Sofía, su mirada perforándolo. Su tono era gélido, pero sus ojos ardían con una mezcla de furia y dolor. «Esto no es lo que parece, Sofía», balbuceó finalmente, levantando las manos como si pudiera detener la evidencia que lo incriminaba. Natalia estaba pasando por un mal momento y yo solo intentaba consolarla. «¡Consolar!», repitió Sofía, levantando la voz por primera vez. Dio un paso hacia él, obligándolo a retroceder. «¿Crees que soy estúpida? ¿Qué clase de consuelo requiere estar tan cerca de una empleada, en una oficina cerrada, cuando se supone que deberías estar trabajando?» Javier intentó acercarse a ella, pero Sofía levantó una mano, deteniéndolo de inmediato. «No des ni un paso más». Él suspiró y cambió de estrategia, con su típico tono condescendiente. «Mira, amor, sé que esto se ve mal, pero fue un momento, nada más. No significa nada. Natalia no significa nada». «¿Y yo?», preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente, pero no por debilidad, sino por la intensidad de sus emociones. «¿Yo tampoco significo nada para ti?». Javier no respondió de inmediato. En cambio, bajó la mirada, buscando algo en el suelo, como si las respuestas estuvieran ahí. «Sofía, por favor, podemos superar esto. Fue un error. Yo no quiero perderte». Ella rió amargamente, un sonido que Javier nunca había escuchado antes. «¿Superar esto? ¿Después de lo que vi? ¿Después de que me hayas tratado como si estuviera loca cuando te enfrenté ayer?». Javier intentó hablar, pero Sofía no se lo permitió. Caminó hacia la mesa y tomó un sobre que había preparado con los documentos del abogado. Lo arrojó frente a él. «Aquí tienes», dijo con firmeza. «Es una solicitud de divorcio. Ya lo hablé con el abogado, y para que quede claro no voy a ceder en lo que me corresponde. La mitad del hotel, Javier, lo construimos juntos, aunque ahora finjas que fui irrelevante». «¿Divorcio?». Javier la miró incrédulo, como si nunca hubiera imaginado que ella daría ese paso. «Sofía, no puedes estar hablando en serio». «Estoy más seria que nunca», lo interrumpió cruzándose de brazos. «No vas a seguir manipulándome, ni a mí, ni a Natalia, ni a nadie más». Por primera vez, Javier parecía nervioso. Sus manos se crisparon mientras tomaba el sobre y lo hojeaba rápidamente. No tenía palabras, y Sofía disfrutó ese momento de silencio, el primero en años donde sentía que él no tenía el control. «Voy a salir adelante sin ti», continuó Sofía mirándolo con firmeza. «Y cuando veas cómo reconstruyo mi vida, espero que recuerdes que tú mismo cavaste este agujero». Se giró y dejó a Javier solo, con el sobre en la mano y una expresión de desconcierto. Sofía, por su parte, se sintió más ligera al subir las escaleras hacia su habitación. Sabía que el camino no sería fácil, pero lo que había comenzado esa noche era mucho más que un enfrentamiento. Era el inicio de su libertad. Sofía despertó temprano, como si la tensión de la noche anterior la hubiera dejado incapaz de dormir profundamente. Aún así, había algo diferente, una claridad nueva. Había dado el primer paso para recuperar el control de su vida, y ahora todo giraba en torno a su siguiente movimiento. Mientras preparaba su desayuno, repasó mentalmente lo que necesitaba hacer. No se trataba solo de terminar su relación con Javier, sino de asegurarse de que él no saliera indemne. Sofía estaba determinada a demostrarle que no era la mujer frágil que él había creído dominar por años. Con una taza de café en la mano, se dirigió a su estudio, un pequeño cuarto en la casa que había usado para su trabajo de diseño antes de abandonar su carrera por apoyar a Javier. Al encender su computadora, revisó nuevamente las grabaciones que había descargado. Aunque cada segundo que pasaba viendo a Javier y Natalia en esas imágenes le dolía, también le recordaba por qué debía mantenerse firme. Su siguiente paso era contactar a su abogado, Mario. Habían trabajado juntos antes, cuando Sofía había ayudado a Javier con los contratos iniciales del hotel. Aunque Javier siempre había insistido en que no necesitaban preocuparse por proteger los intereses de Sofía, ella había tomado precauciones. Sabía que en cualquier momento podría necesitar un respaldo, y Mario era la persona ideal. Marcó su número y esperó a que contestara. «Hola, Mario. Soy Sofía. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes tiempo para reunirnos hoy?», preguntó con un tono más decidido del que esperaba. «Por supuesto, Sofía». «¿Todo bien?», respondió Mario, notando un matiz en su voz. «No,
pero quiero asegurarme de que lo estará, dijo Sofía con firmeza. Quedaron en verse esa misma tarde en la oficina de Mario. Antes de salir, Sofía revisó rápidamente los documentos financieros del hotel. Aunque había confiado ciegamente en Javier durante años, siempre había guardado copias de los registros más importantes. Ahora esos papeles podían ser su mejor herramienta. Cuando llegó a la oficina de Mario, lo encontró revisando unos documentos detrás de su escritorio. Era un hombre de mediana edad, meticuloso y confiable, alguien que Sofía había respetado desde la primera vez que trabajaron juntos. «Sofía, adelante, siéntate», dijo señalando una silla frente a él. Sofía se sentó, colocando el sobre con las grabaciones y los documentos financieros sobre el escritorio. «Mario, quiero divorciarme de Javier, y quiero hacerlo de manera que quede claro que no voy a permitir que me quite lo que me corresponde», dijo sin rodeos. Mario levantó una ceja, sorprendido por su tono directo. «Entendido. ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué tipo de estrategia quieres seguir?» Sofía sacó las grabaciones primero. «Esto es suficiente para demostrar la infidelidad. No solo eso, también hay empleados del hotel que han presenciado su comportamiento, y puedo hablar con ellos si es necesario. Además, quiero la mitad de las acciones del hotel. No quiero dinero, Mario, quiero lo que ayudé a construir». Mario asintió, revisando las grabaciones y escuchando atentamente a Sofía, mientras describía el papel que había desempeñado en los primeros años del negocio. Después de una hora de conversación, él le aseguró que tenía un caso sólido. «Lo que estás haciendo es valiente, Sofía. Esto no será fácil, pero estás en una buena posición. Javier no tiene muchas opciones para contradecirte, especialmente con pruebas tan claras», le dijo con un tono tranquilizador. Antes de irse, Sofía sentía que una carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Había avanzado un paso más, y sabía que, aunque el camino sería largo, cada acción la acercaba a su objetivo. Al regresar a casa, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Alejandro, el primo de Javier. No se habían visto en años, pero él siempre había sido amable con ella, a diferencia de su primo. «Alejandro, Sofía, supe lo que está pasando. Si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Creo que hay cosas que deberíamos hablar». Sofía frunció el ceño, sorprendida, pero no respondió de inmediato. ¿Qué sabría Alejandro? ¿Por qué querría involucrarse? Aunque le generaba dudas, también sentía curiosidad. Decidió responder más tarde. Primero quería pensar bien cómo manejar esa nueva pieza del rompecabezas. Esa noche, cuando Javier regresó, intentó comportarse como si nada hubiera pasado, pero Sofía notó que estaba inquieto. Caminaba por la casa con pasos cortos y revisaba su teléfono constantemente. Sabía que él estaba comenzando a preocuparse, y eso le dio fuerzas para mantenerse firme. Mientras lo observaba desde el pasillo, Sofía sintió que el poder había comenzado a inclinarse a su favor. No se trataba solo de recuperar lo que era suyo, sino de demostrarle a Javier que había cometido el peor error de su vida al subestimarla. Y lo mejor estaba por venir. Sofía despertó al día siguiente con la mente ocupada por el mensaje de Alejandro. Aunque había decidido no responder de inmediato, no podía ignorar la intriga que le generaba. Alejandro siempre había sido diferente de Javier, reservado, amable y más interesado en los negocios que en las apariencias. Era evidente que sabía algo, y Sofía estaba dispuesta a averiguar qué. Después de desayunar, decidió llamarlo. Alejandro contestó al primer timbre. «Hola, Sofía, gracias por responder. Supongo que mi mensaje te sorprendió», dijo con un tono tranquilo, pero directo. «Bastante. ¿Cómo te enteraste de lo que está pasando?», preguntó Sofía sin rodeos. Alejandro hizo una pausa antes de responder. «No quiero ser indiscreto, pero he escuchado rumores dentro del hotel. Algunos empleados hablaron sobre Javier y su comportamiento reciente. Me molestó enterarme de lo que hizo, especialmente porque tú siempre has sido una mujer que lo apoyó en todo». Sofía sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló. «No esperaba que alguien cercano a él se interesara en lo que me está pasando. Yo tampoco apruebo lo que ha hecho. Javier y yo tuvimos nuestras diferencias hace años. Por eso me alejé del hotel. Pero creo que lo que está pasando ahora es diferente. Quiero ayudarte, si me dejas», respondió Alejandro con sinceridad. Sofía se tomó un momento para pensar. Alejandro parecía genuino, pero no estaba segura de cuánto podía confiar en él. Aún así, la idea de tener un aliado en alguien que conocía de cerca a Javier era tentadora. «Está bien,
Podemos hablar. ¿Cuándo? ¿Y dónde? Dijo finalmente. Hoy mismo, si te parece. Conozco un café tranquilo donde podemos reunirnos sin interrupciones. Un par de horas más tarde, Sofía llegó al lugar acordado. Alejandro ya estaba ahí, esperándola con una taza de café en la mano. Se levantó al verla y le ofreció un apretón de manos, pero Sofía notó un brillo de respeto y preocupación en su mirada. «Gracias por venir», dijo él mientras ambos se sentaban. «¿Qué es lo que quieres decirme, Alejandro? No tengo mucho tiempo, así que prefiero ir directo al punto», respondió Sofía, manteniendo su guardia alta. Alejandro asintió. «Entiendo. Mira, lo que Javier hizo es inexcusable, pero lo que quizá no sabes es que los socios del hotel están empezando a perder la paciencia con él. Sus decisiones recientes no han sido las mejores, y el escándalo con Natalia está llegando a oídos de personas que no deberían enterarse. Si esto sigue, podría perder más de lo que imaginas». Sofía arqueó una ceja. «¿Y por qué me dices esto? ¿Qué gano yo con esa información?». Alejandro tomó un sorbo de su café antes de responder. «Porque quiero ayudarte a asegurar lo que es tuyo. Tú fuiste parte esencial de ese hotel, aunque Javier lo minimice. Yo puedo ofrecerte información y, si es necesario, recursos para que te asegures de obtener lo que mereces». Sofía lo observó con cautela. Sus palabras parecían sinceras, pero estaba acostumbrada a las promesas vacías de Javier y no quería caer en otra trampa. «¿Y por qué harías eso? No me malinterpretes, pero no es común que alguien intervenga en un conflicto como este sin esperar algo a cambio». Alejandro sonrió ligeramente, como si hubiera anticipado la pregunta. «Porque Javier no merece lo que tiene. Siempre ha actuado como si fuera intocable, como si todos debiéramos bailar al ritmo de su música. Creo que es hora de que alguien le dé una lección. Además», hizo una pausa mirándola a los ojos, «siempre te he admirado, Sofía. No me parece justo que él te trate como lo ha hecho». Sofía no pudo evitar sorprenderse ante la honestidad de Alejandro. Aún no estaba segura de si confiar plenamente en él, pero no podía negar que su oferta era valiosa. Alejandro no solo conocía el funcionamiento interno del hotel, sino también las debilidades de Javier. «Bien, Alejandro. Si realmente estás dispuesto a ayudarme, entonces acepto. Pero quiero dejar algo claro. No voy a permitir que uses esto para ajustar cuentas personales con Javier. Esto es sobre lo que me corresponde. Nada más», dijo, fijando su mirada en la de él. «Entendido», respondió Alejandro con seriedad. «Puedes contar conmigo. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que tengas el control total de las acciones que te corresponden en el divorcio. Y para eso, creo que sé exactamente a quién debemos presionar». Sofía asintió lentamente, sintiendo por primera vez en días que tenía una ventaja real. Con Alejandro como aliado, sus posibilidades de ganar esta batalla parecían más sólidas. Al despedirse, Alejandro le estrechó la mano nuevamente, pero esta vez Sofía percibió algo más, una confianza que no había sentido con nadie en mucho tiempo. De camino a casa, mientras reflexionaba sobre la reunión, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizá este no era solo un divorcio, quizá era la oportunidad de transformar su vida por completo y al mismo tiempo darle a Javier una lección que nunca olvidaría. Sofía pasó las siguientes semanas trabajando en silencio, pero con una precisión quirúrgica. Gracias a la información de Alejandro y a la orientación de Mario, su abogado, comenzó a construir una estrategia sólida que no solo aseguraría su parte del hotel, sino que también pondría a Javier en una posición vulnerable frente a sus socios. Mientras tanto, Javier seguía comportándose como si todo estuviera bajo su control. Había dejado de confrontarla directamente, probablemente confiando en que ella no llevaría las cosas más lejos. Pero Sofía sabía que esa era su mayor debilidad, su arrogancia. Una tarde Alejandro la llamó con una noticia clave. «Sofía, conseguí algo que puede interesarte. Javier está en problemas financieros más serios de lo que aparenta. Ha estado desviando dinero del hotel para cubrir deudas personales, y estoy seguro de que los socios no saben nada de esto. Si logramos exponerlo, no solo reforzará tu caso en el divorcio, sino que también podrías ganar aliados entre sus socios. ¿Estás seguro de esto?», preguntó Sofía, sintiendo como una mezcla de adrenalina y cautela se apoderaba de ella. «Totalmente. Tengo acceso a los registros bancarios a través de uno de los administradores del hotel. Si me das tu permiso, puedo conseguir las pruebas y entregártelas». Sofía hizo una pausa.
Era un paso arriesgado, pero también era su oportunidad de atacar donde más le dolería. Hazlo. Si encontramos algo sólido, usaré eso para asegurarme de que no pueda salir limpio de esta. Unos días después, Alejandro le entregó un conjunto de documentos que confirmaban sus sospechas. Javier había estado retirando fondos de las cuentas del hotel para pagar préstamos personales que había acumulado por inversiones fallidas. Todo estaba registrado de manera tan descuidada que resultaba casi insultante. Esa misma noche, Sofía esperó a que Javier regresara. Cuando él entró por la puerta, lo saludó con una calma calculada. «Tenemos que hablar, Javier», dijo, dejando su tono lo suficientemente neutral como para que él no sospechara inmediatamente. «¿Otra vez con esto, Sofía?», respondió él, con una mezcla de fastidio y cansancio. Dejó su portafolio sobre la mesa y se sirvió un vaso de whisky antes de sentarse frente a ella. «¿No podemos tener una noche tranquila?». Sofía deslizó un sobre la mesa hacia él. «Mira esto. Luego me dices si podemos tener una noche tranquila». Javier tomó el sobre con desgano, pero su expresión cambió drásticamente cuando comenzó a leer los documentos. Las manos le temblaban ligeramente al pasar las páginas y un nerviosismo evidente se reflejó en su rostro. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó finalmente con un tono más agresivo. «Eso no importa. Lo que importa es que ahora sé exactamente cómo has estado manejando las finanzas del hotel. Y no hace falta decir que tus socios no estarán contentos cuando se enteren», respondió Sofía, su voz tan fría como el hielo. «No puedes hacer esto», exclamó Javier, levantándose de su silla. Esto es ilegal. ¿Qué crees que estás haciendo?». Sofía lo miró sin inmutarse. «Estoy protegiendo lo que es mío. Si sigues intentando salir limpio de esto, Javier, usaré estos documentos no solo en el divorcio, sino también para llevarte ante un juez. Y créeme, tienes mucho más que perder que yo». Por primera vez Sofía vio miedo en los ojos de Javier. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de confusión y desesperación. Sabía que ella tenía el control, y eso le daba una sensación de poder que no había experimentado en años. «Sofía, podemos arreglar esto. No necesitas llegar tan lejos», dijo, cambiando su tono a uno más conciliador. «Claro que podemos arreglarlo», respondió ella inclinándose ligeramente hacia él, «pero bajo mis términos. Quiero mi parte del hotel, y quiero que renuncies a cualquier intento de manipular esta situación. Si no lo haces, estarás en la peor posición de tu vida. ¿Entendido?». Javier asintió lentamente, aunque sus ojos dejaban claro que no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Después de esa conversación, Sofía sintió un nuevo aire de victoria. Sabía que Javier no aceptaría su derrota sin pelear, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlo. Mario le aseguró que las pruebas que Alejandro había conseguido eran más que suficientes para fortalecer su caso, y eso le dio aún más confianza. Por otro lado, Alejandro seguía siendo un apoyo constante. Cada vez que Sofía se sentía abrumada por el proceso, él aparecía con palabras de aliento y nuevas ideas para asegurar su posición. Poco a poco, su relación comenzó a transformarse. No solo era un aliado, sino también alguien que la hacía sentir valorada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una noche, mientras repasaban los detalles de su estrategia juntos, Alejandro hizo una pausa y la miró con una intensidad que la tomó por sorpresa. «Sofía, sé que todo esto es complicado, pero quiero que sepas algo. No estoy aquí solo por el hotel o por enfrentar a Javier. Estoy aquí porque creo en ti y quiero verte triunfar». Sofía lo miró sintiendo un calor inesperado en su pecho. No respondió de inmediato, pero en ese momento supo que Alejandro no era solo parte de su plan. Era alguien que podía ser parte de su futuro. Mientras Javier se tambaleaba al borde del abismo, Sofía comenzaba a construir una nueva vida, con aliados que la respetaban y con una determinación que crecía cada día más fuerte. La partida apenas había comenzado, pero Sofía ya tenía claro que sería ella quien diera el jaque mate. La estrategia de Sofía avanzaba con precisión. Cada movimiento la acercaba más a su objetivo, y con la ayuda de Alejandro y Mario, había logrado algo que Javier nunca imaginó: debilitar la confianza de los socios del hotel. Las pruebas de desvío de dinero comenzaron a circular discretamente entre ellos, sembrando dudas sobre la capacidad de Javier para liderar el negocio. Mientras tanto, Javier seguía pretendiendo que todo estaba bajo control, pero su comportamiento errático se hacía evidente. Llegaba tarde a las reuniones,
Evitaba las llamadas de los socios y pasaba más tiempo fuera de casa, intentando desesperadamente tapar los huecos que Sofía había destapado. Una tarde, Sofía recibió una llamada inesperada de Rodrigo, uno de los principales socios del hotel. Aunque había interactuado con él en el pasado, nunca había sido particularmente cercano. Sofía, sé que lo que voy a decir es poco común, pero necesitamos hablar. Creo que ambos compartimos preocupaciones sobre Javier, y creo que podemos encontrar una solución que beneficie a todos, dijo Rodrigo, su tono indicando que ya estaba al tanto de más de lo que Sofía esperaba. Sofía accedió a reunirse con él, intrigada por lo que podría ofrecer. Alejandro la acompañó al encuentro, argumentando que era importante que ambos manejaran la situación con cuidado. En una sala de conferencias en un hotel cercano, Rodrigo la recibió con una mezcla de profesionalismo y empatía. Tras los saludos iniciales, fue directo al punto. Hemos revisado las pruebas que circulan sobre Javier y, sinceramente, la Junta está preocupada. Lo que está en juego es demasiado grande como para ignorarlo. Sin embargo, creemos que puedes ayudarnos a encontrar una salida, dijo, mirando directamente a Sofía. ¿Qué están proponiendo exactamente?, preguntó ella, manteniendo la compostura. Queremos que asumas una posición en la dirección del hotel. Sabemos que fuiste una pieza clave en su construcción, y si Javier no puede mantener sus responsabilidades, alguien con tu visión y compromiso sería ideal para estabilizar las cosas. La oferta tomó a Sofía por sorpresa. No esperaba que los socios la consideraran como una opción para reemplazar a Javier, pero en ese momento supo que esto era más que una oportunidad. Era la manera perfecta de demostrarle a Javier que su control sobre ella y sobre el hotel había terminado. Alejandro intervino. Sofía es más que capaz de asumir ese rol, pero antes de tomar una decisión, necesitamos asegurarnos de que la transición sea clara y beneficiosa para ambas partes. Rodrigo asintió. Entendido. Si estás interesada, prepararemos un plan formal, pero debemos actuar rápido antes de que los problemas de Javier afecten aún más nuestra reputación. Sofía salió de la reunión con una sensación de triunfo que no había experimentado en años. La oferta no solo le daba una posición de poder, sino también una oportunidad para redirigir el hotel hacia una visión más ética y profesional, algo que siempre había deseado. Esa noche, Sofía confrontó a Javier por última vez. Lo encontró en su oficina en casa, rodeado de papeles y con el ceño fruncido mientras hablaba por teléfono. Cuando colgó, se giró hacia ella con evidente irritación. «¿Qué quieres ahora, Sofía? ¿No tienes suficiente con arruinarme?», espetó, su voz cargada de resentimiento. Sofía se cruzó de brazos manteniendo la calma. «Vine a decirte que esto se terminó, Javier. Los socios ya no confían en ti y con razón. Tienes dos opciones: renunciar voluntariamente y evitar un escándalo mayor, o quedarte y ver cómo pierdes todo de la peor manera». «¿Cómo puedes hacerme esto?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Tú también perderás si destruyes el hotel». «No, Javier, yo no voy a perder. De hecho, ya me ofrecieron una posición en la dirección. Tu caída será mi oportunidad de demostrar que puedo manejar esto mejor que tú». El rostro de Javier se oscureció, su ego herido por completo. «¿Alejandro te puso en esto? ¿Es parte de su plan para quitarme todo?». Sofía rió suavemente, un sonido cargado de ironía. «No, Javier, esto es solo el resultado de tus propias decisiones. Pensaste que podías traicionarme, manipularme y seguir adelante como si nada, pero ahora estás solo y te enfrentarás a las consecuencias». Javier permaneció en silencio, incapaz de articular una respuesta. Sabía que ella tenía razón, pero su orgullo le impedía admitirlo. «No me subestimes, Sofía. Todavía no he perdido», dijo finalmente, con una última chispa de desafío en sus ojos. «No, Javier, ya perdiste. Solo te falta darte cuenta», respondió ella antes de salir de la oficina. Con cada paso que daba, Sofía sentía que el peso de los últimos años se aligeraba. Había recuperado no solo su libertad, sino también su identidad, su fuerza y la oportunidad de reconstruir su vida en sus propios términos. Mientras tanto, Javier se hundía más en su propia desesperación. Los socios comenzaron a actuar, forzándolo a vender sus acciones y ceder el control del hotel. Para él, todo lo que había construido se desmoronaba,
y no había nadie a su lado para ayudarlo a recoger los pedazos. El mundo que había dominado durante años ahora le daba la espalda, y Javier finalmente comprendió lo que significaba estar verdaderamente solo. El día en que Sofía asumió oficialmente una posición en la dirección del hotel fue tan simbólico como práctico. Entró por las mismas puertas donde años atrás había trabajado codo a codo con Javier para construir lo que pensaban sería un proyecto compartido. Pero esta vez, ella estaba sola al timón, sin la sombra de su exmarido opacando sus decisiones. Alejandro la acompañó actuando como su apoyo más sólido. Había ayudado a coordinar la transición con los socios, asegurándose de que Sofía tuviera la autoridad necesaria para tomar decisiones inmediatas. Al entrar en la sala de juntas, se encontró con miradas expectantes de los socios y empleados clave. Algunos parecían aliviados, otros curiosos. Rodrigo, el socio principal, fue el primero en dirigirse a ella. «Sofía, estamos encantados de tenerte aquí. Sabemos que traes no solo experiencia, sino también la visión que necesitamos para superar esta etapa complicada». Sofía asintió con una pequeña sonrisa, agradeciendo las palabras de bienvenida. Pero no era el momento para celebraciones. El hotel estaba en una situación precaria debido a las decisiones de Javier, y ella sabía que tendría que trabajar arduamente para estabilizarlo. «Gracias por la confianza. Mi prioridad será devolverle al hotel la reputación y estabilidad que merece. Trabajaremos juntos para asegurarnos de que este negocio prospere», dijo con firmeza. Las semanas siguientes estuvieron llenas de desafíos. Sofía comenzó revisando los registros financieros y operativos, detectando múltiples irregularidades que Javier había pasado por alto. También se enfocó en restaurar la moral del personal, organizando reuniones individuales con empleados clave para escuchar sus preocupaciones y sugerencias. Una tarde, mientras revisaba papeles en su nueva oficina, Alejandro entró con 2 tazas de café. «Estás haciendo un gran trabajo, ¿sabes?», dijo, colocando una de las tazas frente a ella. Sofía levantó la vista, agradecida por el gesto. «Gracias, pero todavía queda mucho por hacer. El desastre que dejó Javier no se solucionará de la noche a la mañana. Lo importante es que todos aquí confían en ti. Eso es algo que él nunca pudo lograr», respondió Alejandro, con una calidez que hizo que Sofía se sintiera vista de una manera que no había experimentado en años. Había algo en su mirada que la hacía sentir segura, no solo como líder, sino como persona. Desde que Alejandro había entrado en su vida, Sofía había comenzado a redescubrir partes de sí misma que pensaba que estaban perdidas. Su confianza, su pasión y quizás la posibilidad de abrirse nuevamente al amor. Mientras tanto, Javier enfrentaba las consecuencias de su caída. Los socios del hotel, cansados de sus manipulaciones y errores, lo habían forzado a vender sus acciones por un valor mucho menor al que esperaba. Sin el respaldo financiero que había disfrutado durante años, se encontraba atrapado en un pequeño apartamento, aislado de su círculo social y profesional. Intentó contactar a Natalia, pero ella ya había dejado el hotel después de que el escándalo saliera a la luz. Con el tiempo, incluso sus amistades más cercanas se alejaron, temerosas de asociarse con alguien cuya reputación estaba en ruinas. Una noche, en un intento desesperado por recuperar algo de control, Javier apareció sin previo aviso en la oficina de Sofía. Ella estaba revisando reportes financieros cuando escuchó un golpe en la puerta. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó sin levantarse de su silla. Javier entró con pasos lentos, cerrando la puerta detrás de él. Su apariencia estaba deteriorada, ropa arrugada, ojeras profundas y una expresión que mezclaba resentimiento y desesperación. «Solo quería hablar contigo, Sofía. No he venido a pelear», dijo con una voz que intentaba sonar calmada, pero que temblaba ligeramente. Sofía lo miró, sintiendo una mezcla de lástima y desdén. «No hay nada que discutir. Ya no tienes nada que ver con este lugar y mucho menos conmigo». «¿Es así como va a ser?», preguntó Javier, dando un paso hacia su escritorio. «¿Después de todo lo que construimos juntos?». «Construimos», repitió ella, dejando caer el bolígrafo sobre la mesa y levantándose. «Tú destruiste todo lo que teníamos, Javier. Nuestro matrimonio, nuestra confianza y este hotel. Lo único que hice fue recoger las piezas y asegurarlas antes de que tú pudieras destruirlas también». Javier suspiró,
como si las palabras de Sofía fueran demasiado para soportar. Sé que cometí errores, pero no me imaginé que tú serías quien terminaría quitándome todo. No te quité nada, Javier. Tú lo perdiste, respondió ella con frialdad. Ahora te pido que te vayas. No tienes nada que hacer aquí. Por un momento, Javier pareció considerar protestar, pero la determinación en la mirada de Sofía le dejó claro que ya no tenía ningún poder sobre ella. Dio media vuelta y salió de la oficina sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Sofía se permitió un momento para respirar profundamente. Había esperado ese enfrentamiento durante mucho tiempo, y aunque no había buscado la victoria, la sensación de cerrarlo definitivamente era liberadora. Esa noche, Alejandro la invitó a cenar para celebrar el progreso que habían logrado juntos. Mientras compartían una botella de vino y hablaban sobre los planes futuros del hotel, Sofía sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía no solo estabilidad, sino también una perspectiva brillante de lo que estaba por venir. Con Alejandro a su lado y el control del hotel en sus manos, sabía que el peor capítulo de su vida había quedado atrás. Y lo más importante, había demostrado que la verdadera fuerza no venía de aferrarse a lo que se pierde, sino de aprender a reconstruir desde las ruinas. Con Sofía al frente, el hotel comenzó a transformarse. Sus decisiones, siempre calculadas y pensadas en el largo plazo, no tardaron en dar frutos. Los socios, quienes inicialmente habían tenido dudas sobre su capacidad para manejar una operación tan compleja, pronto se convirtieron en sus principales aliados. Cada reunión era una oportunidad para demostrarles que estaba a la altura del desafío. Una de sus primeras grandes decisiones fue cambiar la imagen del hotel, alejándose del estilo frío y corporativo que Javier había impuesto. Sofía quería que el lugar reflejara calidez, autenticidad y conexión con la comunidad local. Implementó programas de capacitación para los empleados, mejoró las condiciones laborales y se aseguró de que cada cliente sintiera una experiencia única. No pasó mucho tiempo antes de que las reseñas mejoraran y los clientes habituales comenzaran a recomendar el hotel a otros. Pero no todo era trabajo. Alejandro, siempre presente, la animaba a mantener un equilibrio. Se convirtió en su confidente, su apoyo más cercano. Y poco a poco, su relación comenzó a cambiar de manera natural. Una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines renovados del hotel, Alejandro se detuvo y tomó la mano de Sofía. Sé que esto puede parecerte prematuro, pero no puedo seguir guardándolo. Sofía, no solo admiro tu fuerza y tu inteligencia, también admiro a la mujer increíble que eres, y quiero estar contigo, no solo como tu aliado en esto, sino en todo. Sofía lo miró sorprendida, pero no tardó en sonreír. Después de todo lo que había pasado, sentir que alguien la veía por completo, no solo como una líder o una madre, sino como una mujer digna de amor, era una sensación que la llenaba de esperanza. Alejandro, no sé qué decir. Nunca pensé que, después de todo, podría sentir esto de nuevo, respondió con una honestidad que la tomó por sorpresa a ella misma. No tienes que decir nada ahora, solo quiero que sepas que estoy aquí, en cualquier capacidad que necesites. Mientras la vida de Sofía florecía, la de Javier continuaba hundiéndose. Los rumores de su caída no tardaron en expandirse entre sus antiguos círculos. Sin el prestigio que el hotel le proporcionaba, descubrió lo superficial que era la mayoría de sus relaciones. Amigos que antes llenaban su agenda, ahora evitaban sus llamadas. Incluso sus intentos de volver al mundo de los negocios fracasaron. Nadie quería asociarse con alguien cuya reputación estaba tan manchada. Una noche, Javier decidió buscar a Sofía por última vez. Llegó al hotel sin previo aviso y pidió hablar con ella. Cuando los empleados lo vieron, algunos se miraron incómodos sabiendo que ya no era bienvenido. Finalmente, Sofía accedió a recibirlo en un pequeño salón privado. «¿Qué quieres, Javier?», preguntó con un tono neutro pero firme. «Sofía, no vine a pelear, solo quiero disculparme», respondió él con una voz que por primera vez sonaba genuina. Sofía levantó una ceja, incrédula. «¿Disculparte? ¿Por qué ahora?». «Porque he perdido todo, y sé que es mi culpa. Pensé que podía seguir adelante sin ti, que no necesitaba a nadie, pero estaba equivocado. Tú eras la mejor parte de mi vida, Sofía, y lo arruiné». Ella lo miró en silencio durante un largo momento. Había esperado escuchar esas palabras durante años,
pero ahora que finalmente las decía, ya no significaban nada para ella. Agradezco tus disculpas, Javier, pero no cambian nada. Pasé demasiado tiempo esperando que te dieras cuenta de lo que teníamos, y no pienso gastar un minuto más en el pasado. Mi vida ahora es completamente mía, y no hay espacio para ti en ella. Javier bajó la mirada, derrotado. ¿Ni siquiera podemos ser amigos?, preguntó con una voz quebrada. Sofía negó con la cabeza con una sonrisa amarga. No, Javier, no podemos. Javier salió del salón con los hombros caídos, sabiendo que ese era el verdadero final. No solo había perdido a Sofía, sino también cualquier oportunidad de redimirse ante ella. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la terraza de su casa, Sofía reflexionó sobre cuánto había cambiado en los últimos meses. Había recuperado más que su independencia. Había encontrado una nueva versión de sí misma, más fuerte, más segura, y junto a Alejandro veía un futuro lleno de posibilidades, uno que nunca habría imaginado mientras estaba atrapada en la sombra de Javier. El hotel prosperaba, y con él la vida de Sofía. Había transformado el dolor de la traición en una fuerza imparable. Javier, por otro lado, quedó solo, viviendo en el amargo vacío de sus errores, recordando cada día que su caída había sido consecuencia de sus propias decisiones. El primer aniversario de la renovación del hotel llegó con una celebración que marcó el punto culminante del trabajo de Sofía. La terraza principal del edificio se transformó en un espacio elegante y acogedor, lleno de luces cálidas, flores frescas y música en vivo. Clientes, empleados, socios y amigos se reunieron para conmemorar el éxito que, contra todo pronóstico, Sofía había conseguido construir. Alejandro estuvo a su lado durante todo el evento, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Cuando se subió al escenario para dar un discurso, Sofía notó cómo los rostros de los asistentes reflejaban admiración y orgullo. Por primera vez, sintió que su lugar en el mundo era irrefutablemente suyo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Comenzó con una sonrisa que iluminó la sala. Este hotel ha sido una parte importante de mi vida durante muchos años, pero el último ha sido especialmente significativo. Me recordó que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para reinventarse y encontrar una nueva dirección. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a los empleados que habían trabajado incansablemente junto a ella, a los socios que la habían apoyado y finalmente a Alejandro, que la miraba con un orgullo cálido y evidente. Esto no es solo un aniversario, es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, con honestidad, respeto y determinación. Gracias a todos ustedes, este hotel no solo es un negocio exitoso, sino también un lugar donde todos pueden sentirse valorados. El público respondió con un aplauso estruendoso. Sofía respiró profundamente, dejando que el momento se grabara en su memoria. Mientras los invitados disfrutaban de la velada, Javier apareció en la entrada del hotel. Había escuchado sobre el evento y, aunque no había sido invitado, no pudo resistir la tentación de presenciar lo que Sofía había logrado sin él. Vestía un traje que había perdido su elegancia y sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y amargura. Se quedó en la distancia, observando cómo Sofía y Alejandro caminaban juntos entre los invitados, saludando y compartiendo risas. Vio la energía de la gente, el éxito palpable del hotel, y no pudo evitar sentirse como un extraño en un lugar que alguna vez había considerado suyo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, ella lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No había rencor en su expresión, pero tampoco invitación. Javier entendió entonces que no había un camino de regreso, ni a ella, ni al mundo que había perdido. Sin ser visto por los demás, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la calle. Al final de la noche, Alejandro encontró a Sofía en la terraza mirando las luces de la ciudad. Fue un éxito rotundo, dijo, acercándose con una copa de vino para ella. Sofía aceptó la copa, sonriendo. No podría haberlo hecho sin ti. Claro que sí. Yo solo estaba aquí para recordarte lo increíble que eres, respondió él mirándola con ternura. Sofía se giró hacia él, sintiendo una calidez que iba más allá de la satisfacción profesional. Entonces quédate, no solo para recordarme lo que puedo hacer, sino para ser parte de lo que construyamos juntos. Alejandro no dijo nada, pero su respuesta llegó en forma de un beso suave,
lleno de promesas. Esa noche, mientras Sofía cerraba las puertas del hotel y apagaba las luces, sintió una paz que nunca antes había conocido. Había logrado lo que parecía imposible: convertir una traición devastadora en una vida plena y auténtica. El camino había sido duro, pero cada paso la había llevado más cerca de su verdadero destino. Y mientras Javier se enfrentaba a la soledad de sus errores, Sofía caminaba hacia un futuro lleno de amor, éxito y la certeza de que había vencido.